una de las entrevistas que más estaba esperando. Periodista de negocios, especializado en empresas familiares. Facundo Sonati, yo les digo algo, prometo que esta entrevista les va a muchos dar esperanza respecto a la Argentina. Primero porque con Facundo trabajamos en CNN Radio, al principio él como periodista, yo como locutora, ahí con Julieta Tarrés, y después continuamos ya como equipo en Derribando Mitos. La cantidad de información que tenía en la cabeza y que volcaba, uno se quedaba así como una cosa magnética. Así que bienvenido, Facundo, ¿cómo estás? Gracias, Male, gracias por venir hasta mi casa. Esto es inédito. Yo voy a la casa de todo el mundo. Está muy bien. La gente permite el ingreso. Sí, obvio. Tenés que hacer como el check-in y todo lo demás, pero bueno, obvio. Con vos no había problema. Total. Gracias por venir. No, y gracias también por el tiempo, por la entrevista. Yo les decía, con Facundo se puede hablar de muchos temas. O sea, puedes hablar de la agroindustria, puedes hablar de la gente millonaria, puedes hablar de la economía en Argentina. De hecho, él tiene un proyecto pensado para lo que es la integración regional, un montón de cuestiones, pero la idea de hoy era hacer foco en la agroindustria. Exacto. Porque Facundo viaja a lo largo de todo el país, va a distintas provincias, investiga minería, investiga empresa farmacéutica, empresa veterinaria, conoce mucho de todos los sectores. Entonces, primero hacer como una especie de resumen sobre lo que él realiza y después nos vamos a meter un poco con lo que es tu asesoría con las empresas de familia. Exacto. Pero me gustaría que le cuentes un poco a la gente primero cuál es tu radiografía de la agroindustria en el país. Dale, vamos a hablar un poquito, si te parece, de qué pasa en la Argentina. Una Argentina que se caracterizó históricamente por tener como motor del país al campo. El campo siempre fue el gran generador de divisas de la Argentina, algo que probablemente en la próxima década cambie un poco y se sumen otros actores como la minería y los hidrocarburos, algo que de a poco está sucediendo. Pero la agroindustria representa 2/3 de las exportaciones argentinas en los últimos años y tiene que ver no solo con la producción de soja, que fue probablemente el cultivo estrella de las últimas 2 décadas en la Argentina, sino también con un montón de otros actores o productos o cultivos que fueron protagonistas y que tienen que ver también con el agregado de valor. Por eso cuando decimos agroindustria no es solamente la exportación de commodities, sino todo lo que representa, por ejemplo, la transformación del girasol en aceite o del trigo en harina o algunos cultivos quizás más de economías regionales que tienen que ver con la producción de arándanos, cerezas, peras, manzanas, ajo, donde Argentina, por ejemplo, es un gran proveedor mundial. Hay un montón de sectores que quizás el común de los mortales no tienen en cuenta a la hora de pensar el mapa del campo argentino, que es mucho más diverso, mucho más heterogéneo de lo que la gente cree, sobre todo en las grandes ciudades, que quizás no tienen esa familiaridad con el campo, y el hecho de poder viajar todo el tiempo me permite acercarme a esas otras realidades, y eso es lo que también me transmite o me genera a mí mucha esperanza y trato de compartirla, porque hay mucho por hacer todavía en Argentina. Bueno, justo antes de entrar en el cordón, que es lo que más, digamos, es una de las partes que más me interesa, ¿cómo se compone la cadena de la agroindustria? ¿Cuáles son los agentes que están involucrados? Sí, para tener un mapa, primero que nada tenemos que ver quiénes son los productores en la Argentina. Hubo un censo agropecuario en el 2018 oficial, que está publicado en el INDEC, donde se habla de 222.000 productores agropecuarios en la Argentina. Que yo siempre digo, son tenedores de la tierra, porque el censo lo que trataba de graficar era quiénes eran los propietarios de las tierras cultivables y ganaderas en la Argentina, y eran 222.000 productores. Pero en la Argentina hay muchos menos empresarios agropecuarios, aquellos que trabajan la tierra. De hecho, 2/3 de los campos extensivos, que son unas 30 millones de hectáreas que se cultivan con soja, maíz, trigo, cebada, los principales cultivos, 2/3 de esa superficie es trabajada sobre campos arrendados, es decir, el dueño de la tierra le alquila a un tercero, muchas veces una empresa, un pool de siembra, que fueron muy populares allá por el 2008 con la crisis de la 125 y la supuesta concentración de la tierra. Ahí tenés el primer mapa, si querés, o el primer trazo del sector agropecuario. Después hay actores que prestan servicios al agro. Ahí tenés la red de acopios, que es muy importante. Hay más de 1.200 empresas de acopios, que son los silos, donde se concentran los granos después de una cosecha, como paso previo a los puertos. Y ahí están los exportadores,
los exportadores son muchos menos, o sea, hablamos de 222.000, si querés, productores agropecuarios. 1.200, 1.300 acopios que además le venden muchas veces servicios. Se va achicando. Sector. Se va achicando. Tenés solamente unos 15 grandes exportadores de los cultivos extensivos, muchas de ellas multinacionales, muy pocos actores locales y algunas cooperativas. Y eso te permite, de alguna manera, ver ese embudo que es los productores bien atomizados, muchos jugadores, los acopios también, en algún punto regionalizados, digamos, tenés actores en menor escala, región, pero total, y después tenés a los grandes exportadores, que son los que explican esos 2/3 de las exportaciones pasan en gran medida por las manos de estos grandes traders globales y algunos actores argentinos. Bueno, a Facundo lo escuché durante más de 2 años, digo, siempre es importante estar actualizado con la información que trae, pero hay una conferencia que realizaste en Rosario, Sí. muy interesante, donde vos hablás de las oportunidades que tiene la Argentina. Sí. Y nombrás distintas ciudades, por ejemplo, el caso de Rafaela. Sí. Para que le cuentes un poco a la gente cuáles son las oportunidades que tiene la Argentina y cuáles son estos casos de éxito que no están visibilizados. Total, ahí hay varios casos que tuve la suerte de conocer de primera mano. Rafaela es una ciudad donde yo prácticamente me crié porque nací en San Vicente, ahí sobre la ruta 34 en la provincia de Santa Fe. Entonces estaba muy cerquita de Rafaela y toda mi infancia estuvo justamente en esa zona. Desarrollé mi infancia en toda esa zona, San Francisco, Rafaela, Sunchales, Esperanza. Son todas ciudades muy productivas. Esperanza, la primera colonia agrícola organizada de la Argentina, ya por mediados del siglo XIX. O sea, es una zona muy próspera de inmigrantes que, un poco por necesidad y otro también por valentía e innovación, supieron sacarle provecho al campo y por eso está repleto de usinas lácteas, repleto de empresas metalúrgicas que le proveen distintos servicios al sector agropecuario o empresas de maquinaria agrícola, frigoríficos. Entonces es una zona muy próspera en ese sentido. Otro lugar que a mí me gusta destacar mucho es Río Cuarto. Tuve la oportunidad de ir 3 veces el último año a Río Cuarto, en el sur de la provincia de Córdoba. Es una zona súper atractiva porque los productores agropecuarios de esa zona tienen un gen, yo digo, diferencial, a partir también de todo lo que fue la adversidad de desarrollar la producción ahí. Todo el sur de la provincia de Córdoba y parte de la provincia de San Luis, piensen que hasta hace 25 años era una zona meramente ganadera, la agricultura prácticamente no se desarrollaba y gracias a la siembra directa primero y el avance sobre todo de la soja y la soja transgénica que le permitió avanzar en esos territorios, le permitió también multiplicar la facturación por hectárea a todos estos propietarios rurales. Eso le permitió obviamente mejorar los números de las empresas agropecuarias y los llevó también a que con esa experiencia sean los primeros en avanzar en otro corrimiento de la frontera agrícola en la Argentina que tiene que ver con Santiago del Estero, Chaco, Formosa. Mucho productor agropecuario del norte son cordobeses que con la experiencia de los últimos 25 años en su propio territorio y gracias al capital que se incrementó por el valor de los commodities y esta transformación del uso del suelo, lo llevó a multiplicar ese modelo o a llevar ese modelo al norte y además están creando el primer, por ejemplo, club Actec de toda la Argentina, un polo de empresas de base tecnológica aplicadas al agro y no son una ni dos, sino son docenas de pymes, de empresas, de startups que están financiadas en muchos casos por estos mismos productores agropecuarios que tienen una visión ya no local, sino sobre todo global de escalar los negocios. Ya son desarrollos que tienen que ver con semillas que vienen con algún agregado de valor que se pueden vender acá, pero también se pueden vender en Brasil, en Estados Unidos. O sea, otra cabeza, ya salir de lo territorial, del campo solamente, de esa parcela que tiene cada uno, y eso me parece atractivo porque se va a multiplicar en otras áreas, en otros lugares de la Argentina como este, o Villa María, también en Córdoba, que es como una nueva cuenca láctea. Prácticamente no se habla de Villa María. Solamente por lo de Cositorto. Bueno, se fue famoso exactamente. Exactamente, sí. Muy popular por eso, pero es una ciudad súper próspera, repleta de industrias, y que en los últimos 20 años le ganó terreno a la cuenca de Rafaela. Rafaela era la principal cuenca láctea de la Argentina. Hoy Villa María procesa más litros de leche por día que la propia cuenca de Rafaela, que fue la histórica cuenca láctea argentina. Entonces, están pasando cosas fuera de Buenos Aires que son atractivas, que dan esperanzas de que esto
tiende a mejorar. Imagínense que el campo, y sobre todo el sector de agricultura y soja, paga 33% de retenciones todavía, de derechos de exportación. El campo pagó, en conceptos de derechos de exportación, en los últimos 20 años, casi 200.000 millones de dólares. Imagínense si ese capital estuviese en manos de los productores, de los como para poder reinvertir, que tienen esta mirada global. Exactamente, y escalar en sumarle, como también dicen algunos especialistas, otro piso al campo. Sumarle un segundo piso al campo. ¿Qué es el segundo piso? Esto, el agregado de valor en origen. Poder crear granjas porcinas, plantas de bioetanol, plantas para procesar, por ejemplo, en la zona, semillas especiales de lo que se llaman specialities o especialidades, que son, por ejemplo, el maíz pisingallo o las legumbres, ciertas legumbres que tienen un perfil netamente exportador, con mayor valor agregado, y todo eso es posible si tienen capital para poder justamente desarrollarlo. Está pasando, pero tranquilamente lo pudiésemos multiplicar por 3, por 5, por 10, si el campo vuelve a tener la rentabilidad de los márgenes que le corresponden por ser tan competitivo. Te llevo de viaje. No me hablaste todavía sobre uno de los, vamos a decir, caballito de batalla por lo que se habló en la agenda mediática. No sé si es así, pero vaca muerta. Fantástico también. Potencial de vaca muerta. No, el potencial es infernal. Me toca hacer, por suerte, participar de unas charlas en España donde prácticamente vendía a la Argentina. Y para vender a la Argentina, un poco lo que hice fue tomar datos que elaboró el equipo de Misión Productiva, una proyección al 2030 de cómo van a crecer las exportaciones de la Argentina y cómo se va a transformar la matriz exportadora de la Argentina, donde el campo va a seguir siendo protagonista y tiene un margen de mejora de acá al 2030, pero los dos grandes, digamos, motores que se agregan a la economía argentina son el crecimiento de las exportaciones mineras y el crecimiento de las exportaciones hidrocarburíferas. Todo el complejo hidrocarburífero y petroquímico de la Argentina en los próximos 6, 7, 10 años se puede llegar a multiplicar por 4. ¿Entienden? Que hoy Argentina exporta más o menos 180.000, 170.000 barriles de petróleo por día. Eso puede multiplicarse de mínima por 4 y algunos ya proyectan que incluso Argentina puede llegar a exportar 1 millón de barriles de petróleo por día en menos de una década. Todo eso va a generar una transformación fenomenal, de hecho ya está ocurriendo. Si uno visitaba Añelo hace 10 años era un paraje de 6.000, 5.000 habitantes, hoy ya se calcula que son 30.000 las personas que viven, y el parque industrial de Añelo, como capital, si se quiere, simbólica de Vaca Muerta en Neuquén, es impresionante la escala que ha alcanzado, lleno de multinacionales, lleno de proveedores de servicios locales, y eso también tiene un derrame al resto del país. Está repleto de empresas que proveen servicios y sobre todo insumos, bienes a Vaca Muerta, que están en Entre Ríos, que están en Santa Fe, que están en Córdoba y que son empresas metalúrgicas que tienen mucha experiencia en lo que hacen y le proveen esos bienes a todo el complejo de Vaca Muerta. Así que en ese sentido Argentina para mí tiene todo para ganar, en el sentido de que probablemente las exportaciones argentinas de mínima se dupliquen en los próximos 7 u 8 años, el campo tenga un peso relativo menor en ese complejo exportador y eso habilite eventualmente una baja en las retenciones o una quita de retenciones que a su vez le dé un nuevo aire al campo para, claro, que se proyecte el o para que se potencie. Pero cuando Exacto. ustedes hacen, ustedes no porque vos tengas consultora, en realidad sí tenés tu propia consultora, sí, pero cuando uno hace ese tipo de proyecciones, ¿tiene en cuenta el contexto en el cual institucional político o está esa variable despejada? Es una buena pregunta porque el estudio se hizo antes del cambio de gobierno, o sea, y contemplaba esa ecuación, la posibilidad de que gane cualquiera de los partidos políticos, porque tiene que ver con una cuestión más elemental, que es la necesidad que tiene el mundo de energía, de minerales y de alimentos, 3 recursos que la Argentina tiene subexplotados, sobre todo minería, donde mientras nosotros exportamos 3.000 millones de dólares anuales, del otro lado de la cordillera Chile exporta literalmente 20 veces más. Estamos hablando de 60.000 millones de dólares al año. Y es la misma cordillera. Pero pará, bueno, sí, seguimos de viaje. Nos fuimos por Vaca Muerta. Esto a mí me sorprendió mucho la cantidad de veces que vos hiciste énfasis, ¿no? En cómo un país y otro con el mismo recurso saca más provecho uno que el otro. Digo, ¿cómo puede suceder ese fenómeno? ¿Por qué se da? Se da porque Chile tuvo
otras reglas de juego durante los últimos 30 años, estabilidad macroeconómica, prácticamente nula inflación, acceso al crédito, que obviamente fomentaron el desarrollo de un montón de proyectos mineros. Muchos de los proyectos mineros que hay en Chile no son solo de capitales chilenos, está repleto de multinacionales, pero lograron justamente ponerse en un lugar protagónico en el cobre. Chile es el gran proveedor global de cobre y en algunos otros minerales, pero Chile también se destaca en otros sectores. Es un fuerte jugador en todo lo que tiene que ver con salmónidos, un gran exportador después de Noruega en ese segmento. Chile exporta el doble de pescados que lo que Argentina exporta de carne vacuna, cuando Argentina en realidad en carne vacuna está estancado hace por lo menos 40 años en volúmenes de producción, y este año particularmente quizás superemos ese techo, rompamos ese techo del 1.000.000 de toneladas de carne exportada por primera vez en la historia. Pero es algo lamentable si se tiene en cuenta que Argentina tiene todas las ventajas competitivas para producir mínimo el doble de carne vacuna, o sea, con la misma superficie. Y de hecho hay un dato que yo siempre repito y que quizás la gente que no está en el sector agropecuario le va a parecer bastante curioso, pero se dice que en la Argentina 4 de cada 10 vacas están de vacaciones porque básicamente no producen, son vacas que no tienen crías. Entonces vos tenés un stock de vacas, de vientres, que son como las fábricas biológicas para producir terneros, y no estás produciendo. Claro. O sea, tenés el capital, tenés la vaca y no producís. Mientras que Estados Unidos saca casi 10 terneros por cada 10 vacas, o Australia lo mismo, o Uruguay acá al lado saca más de 7 terneros cada 10 vacas, nosotros nos quedamos en 6, igual que en la década del 80. Bueno, y acá hay un tema que el dato es sorprendente, pero además agregando la característica que te escuchaba, la carne argentina es como muy distintiva. Lo decís incluso, a mí me pasó con gente que vive en Inglaterra o gente que vive mismo en Estados Unidos, la harina no es la misma que es en Argentina. ¿Por qué es distinto? Y digo, ¿cómo puede ser que eso no se tome como algo, digamos, potencial? No, a ver, la carne argentina es el mejor embajador que tiene cualquier exportador o productor argentino, incluso hasta para otras industrias, porque como la carne argentina sigue teniendo esos estándares de calidad y el reconocimiento global de que es la mejor carne del mundo, por ejemplo, los laboratorios veterinarios argentinos que exportan van con un embajador de lujo atrás, porque dicen, che, mirá que la vacuna que tiene este animal o el medicamento que usan estos animales en la Argentina, de la mejor carne del mundo, somos nosotros, somos laboratorios argentinos. Entonces, hasta la industria de laboratorios, por ejemplo, ha crecido mucho amparada en esa buena reputación que tiene la carne argentina. También es cierto que el mundo cambió mucho en las últimas décadas. Brasil se comió ese mercado, ese segmento, totalmente. Sí. Es un gran jugador. Piensen que Brasil hoy es el mayor proveedor de proteína animal del mundo, como exportador de carne avícola, de carne porcina, de carne vacuna. Es un gran actor y ha hecho que además empresas brasileñas hayan comprado sus pares en Estados Unidos o en Australia, mismo en Argentina. Nosotros nos perdimos un tren hace por lo menos 20 años con todo lo que fue el salto de importador de China, como una aspiradora de carne. Totalmente. Argentina eso se lo perdió. Ahora vuelve a pasar ese tren aparentemente. China de a poco va saliendo de su crisis. ¿Te acordás? La enorme crisis que tuvo. Pasa que tuvo un crecimiento muy repentino y después empezaron a aparecer algunos problemas económicos estructurales. Pero tranquilamente podemos volver a aprovechar esa oportunidad en los próximos años de centrar, digamos, toda la energía en ser más competitivos. La calidad la tenemos. Bueno, ¿la tecnología la tenemos? La tenemos. También Argentina tiene estatus sanitario, por ejemplo, de los mejores del mundo, y en gran medida porque tiene los laboratorios con los mejores estándares de calidad del mundo. ¿Ah, qué datos? Sí. Argentina, estándares de materia sanitaria, es de los mejores del mundo en avicultura, en porcinos, en ganadería de carne, en ganadería de leche. Argentina es muy bueno a nivel mundial y en genética. Argentina sigue siendo un proveedor de genética bovina a todo el mundo, pero con todas las limitantes propias del contexto macroeconómico. De vos tenés un tipo de cambio un día, un tipo de cambio otro día, sos competitivo, dejás de serlo, y eso, obviamente, las relaciones comerciales a largo plazo es un talón de Aquiles que tiene. Me acuerdo que habías hablado en un momento de que perdimos la oportunidad con las cerezas, ¿era? También. Bueno, otro segmento donde Chile nos hace pelo te voy a decir. No es YouTube esto, no es el video tradicional. Nos destruye en el sentido de que hoy Argentina debe estar exportando, no tengo el dato de este año, pero nunca supera las 6.000 toneladas por año de exportación de cerezas. Argentina.
Chile exporta 200.000 toneladas. 33 veces más que la Argentina. ¿Vos me estás jodiendo? Chile, ¿entienden? Que es un pedazo de tierra al lado del Pacífico, logró desarrollar. No, es que tiene el Atacama. Obvio. O sea, la mitad del territorio no lo puede usar. Totalmente. Y bueno, y así todo, es uno de los mayores proveedores de cerezas del mundo al sudeste asiático, a través del Pacífico. Y si no recuerdo mal, es algo así como $1.000 millones al año. O sea, Chile exporta más cerezas al mundo que la Argentina vinos, por ejemplo. Vinos en donde Chile además exporta más del doble que la Argentina. O sea, hay sectores que Argentina todavía tiene que desarrollar y mucho, y hay un margen de crecimiento fenomenal, pero tiene que hacerlo justamente con una mirada de largo plazo, de poder justamente abastecer esos mercados en 5, 10, 15 años, y eso es lo que obviamente todavía no está garantizado, entonces Claro. es muy difícil. Pero a ver, también, y esto ya desde un análisis que el análisis que en realidad no tiene que hacerlo, no es que alguien experto lo tiene que hacer, sino todos vemos que estamos en un momento bisagra de incertidumbre donde puede salir todo muy bien como puede salir todo muy mal. Total. Entonces, esa incertidumbre también al productor, al empresario, al de la pyme, uno apuesta, pero también, digo, tiene ese marco que no te deja, por lo menos, estabilizarte. Total. Y además hay contextos que exceden, digamos, la situación macroeconómica o no, pero que, por ejemplo, hoy las exportaciones de carne van camino a un récord, la carne vacuna. Argentina probablemente genere más de $3.000 millones, pero en toneladas toquemos el 1.000.000 de toneladas exportadas. Va a ser el ratio, además, exportación-consumo interno más alto de la historia. 30% de la producción va a terminar en el mercado externo, obviamente por la caída del poder adquisitivo en la Argentina, que hace que consumamos menos carne acá. Pero ese récord, para los frigoríficos, paradójicamente, porque hablé con algunos de ellos en los últimos meses, están perdiendo plata. O sea, exportan sin ganar plata, o salen hechos, digamos, pero no tienen rentabilidad. Es una paradoja, digamos. Estás en un buen momento exportador, pero sin rentabilidad. Eso le pasó, por ejemplo, al sector porcino. Claro. El sector porcino creció de forma muy, muy importante, sistemáticamente todos los años, durante los últimos 15 años, se pasó de un consumo de 6, 7 kilos por persona por año a casi 20 kilos de carne de cerdo por persona por año. Se llenó de granjas porcinas el país, y sin embargo tuvieron un primer semestre que probablemente es el peor de la historia, donde perdían plata por cada cerdo que producían, por cada capón que producían, perdían plata. Y vos decís, y así todo algunos empresarios o productores están pensando en ampliar las granjas con esa visión de mediano plazo, porque Argentina solo se autoabastece, pero no exporta carne porcina todavía. Claro. Imagínense el mercado global que tenemos. Si la carne de vacuna es muy buena, la carne porcina también es muy buena en Argentina, podemos venderle 100.000, 500.000, 1.000.000 de toneladas al año de carne porcina al mundo. Solo con vender 1.000.000 de toneladas al año sería duplicar la industria porcina argentina, generar otros 40.000 puestos de trabajo. Puesto de trabajo, el ingreso de divisas. Absolutamente. Pero bueno, todo. Seguimos perdiendo años, seguimos perdiendo tiempo y no termina de darse ese salto cualitativo y cuantitativo que la Argentina necesita. Te Perfecto. sigo llevando de viaje, pero hay algo que siempre hablamos, o en el programa lo comentabas, y hay distintas provincias, porque vos, a ver, se nombra mucho Santa Fe, Córdoba, bueno, incluso la Patagonia, o tenés que hablar, por ejemplo, de Neuquén, pero siempre está esta cuestión, la duda de qué es lo que pasa con Formosa, con Santiago del Estero, con Chaco. Y vos hablabas esto de los productores de Córdoba que trasladan un modelo de negocio hacia otras provincias. Cuando tenemos que hablar de estas provincias, ¿cuál es el potencial que vos le ves? No, ahí hay mucho todavía por hacer, siempre cuidando el ambiente. O sea, hay un proceso también de deforestación que fue brutal en la Argentina en los últimos 20 años. Pensá Salta, pensá en Santiago del Estero, Chaco, Formosa. Perdieron millones de hectáreas de lo que se conoce como el bosque chaco paraguayo, que era realmente muy importante. Eso tiene consecuencias en el ambiente. Dicho esto, también es real que ese desarrollo que ocurrió en los últimos 20 años transformó muchas ciudades. O sea, Charata, Chaco, por ejemplo, ha logrado un desarrollo fenomenal en los últimos 20 años a partir de que muchos de estos jugadores ganaron hectáreas y extensiones. Y, por ejemplo, hoy, tanto Santiago del Estero como Chaco se disputan el liderazgo en la producción, por ejemplo, de algodón. Y son dos provincias muy fuertes en algodón, cuando antes Santiago del Estero prácticamente no producía algodón.
Entonces, en soja algo parecido, hoy un porcentaje importante, no sé exactamente el número, pero son por lo menos un 12, quizás me quedo corto, un 12-15% de la producción de soja viene del norte. De hecho, los grandes grupos como Cargill, COFCO, mismo AGD de la familia Urquía han instalado centros de acopios muy importantes en el norte. O sea, hay un desarrollo a partir de eso. Todavía falta mucho, falta todavía agregar ese piso, empezar a transformar esa soja y ese maíz que se produce en el norte localmente, empezar a montar, por ejemplo, plantas de nutrición animal o eventualmente una planta de bioetanol a base de maíz, empezar a desarrollar del mismo modo que lo hizo el sur de Córdoba o el mismo modo que lo hicieron las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, lograr esa transformación del grano en origen, y eso agrega valor, genera empleo. Todavía hay un margen para crecer en ese sentido. Bueno, te tengo que pedir que aterricemos del viaje ahora, porque empezaste con los apellidos, y a mí les cuento. La pasión que tiene Sonati por todo lo que es familias, se sabe no solamente los apellidos, las historias, los números, es como una cosa que lo tiene guardado en una cajita de información, pero antes de entrar en las familias y en todo lo que vos haces de consultoría y asesoramiento, ¿cuáles son los patrones o las características que ves en común de los empresarios argentinos, no de los empresarios en el mundo, por los cuales tienen éxito? Ok, yo siempre digo que hay empresarios y empresarios. No todos son santos de mi devoción, esa es la realidad, pero hay mucho empresario argentino que la realidad argentina lo forjó, lo formó de una manera que lo hace obviamente mucho más resiliente que cualquier otro empresario en el mundo. De hecho, volví ahora de España y hablando con empresarios españoles y en otros viajes que hice, vos te das cuenta que quizás la astucia del argentino está mucho más desarrollada, porque todas las dificultades que enfrenta dentro y fuera de su empresa, por el contexto macroeconómico, por la situación en materia de infraestructura, etcétera, lo hace justamente mucho más hábil, y de hecho está repleto de argentinos exitosos en el mundo también, no solamente empresarios, sino ejecutivos de grandes multinacionales que se formaron en la Argentina y que hoy lideran empresas globales. Yo creo que el hilo conductor de todas estas empresas familiares que yo conozco tiene que ver con algo mucho más, si querés, esencial de cualquier empresario, que es esa necesidad clara de poder solucionar un problema y de progresar. Pensá en los inmigrantes argentinos, pensá en el siglo XIX o principios del siglo XX, todos los inmigrantes venían con la clara convicción de que acá podían estar mejor, y muchos de ellos con una visión más empresaria que quizás que el resto, inmediatamente desarrollaron esas capacidades y pudieron desarrollar empresas que de la nada hoy son grandes compañías o mega corporaciones exportadoras, pero en el fondo lo que había ahí era una búsqueda de prosperidad, una búsqueda de mejora, y yo creo que Argentina, también hay que ser sinceros y generosos, le permite eso, digamos. Hoy incluso, a pesar de que hace 11, 12 años que la Argentina no crece, yo conozco casos de empresas que han triplicado su facturación en la última década, y que ganaron mercados internacionales, que son competitivos, marcas muy conocidas, Luchanos, por ejemplo. Cierto. O el laboratorio de mi pueblo, de San Vicente, en Santa Fe, Over, que era un laboratorio veterinario que tenía 60 empleados en el 2011, hoy tiene 200. Bueno, en un contexto adverso como es la Argentina, ellos lograron desarrollarse, competir con multinacionales, ganar mercados internacionales. O sea, si se quiere, se puede. Obviamente que tenés que tener recursos, obviamente que hay que ser consistente y tener una disciplina que muchos no tienen. Y después hay algo azaroso, que yo creo que también es un condimento. Sí, pero el azar que es en conjunto también con la preparación y con la actitud, sí, porque te tenés que encontrar con la suerte, y con esa suerte no puedes hacer nada. Pero pará, porque esto es muy interesante. Les juro, escuchen, yo digo escuchen esto, no sé ni qué le voy a preguntar. Pero, escuchen esto. Pero hablando en serio, tenés una pasión por las familias digamos, las familias adineradas argentinas. Sí, los altos patrimonios. Yo creo que en Argentina están mal vistos. Exactamente. ¿Por qué hay que mirar con buenos ojos cuando uno tiene un alto patrimonio y eso también genera una contribución en el país? No, hay varios elementos centrales ahí. Uno, la generación de riqueza es pura y exclusivamente del sector privado. Eso es algo que hay que entenderlo, y el Estado puede tener un rol activo en fomentar eso, o puede haber vinculaciones públicas y privadas muy enriquecedoras. Esta semana, por ejemplo, estuve en la Universidad Nacional de San Martín
Y el campus no tiene nada que envidiarle a una universidad privada del exterior. Es espectacular y hay científicos de primer nivel y ahí hay que nutrirlos para que haya una vinculación público-privada. Eso por un lado. El sector privado para mí es central por eso, por ser generador de riqueza. Después, no nos olvidemos que las empresas familiares y sobre todo las pymes familiares generan el 70% del empleo privado registrado en la Argentina. O sea, no es poca cosa y son también generadores de gran parte de las exportaciones argentinas, son los generadores también de inversión, por ejemplo, en I+D, donde el Estado también tiene un rol protagónico, pero el sector privado a través de laboratorios, a través de la industria biotecnológica, todo el sector agropecuario, invierten en tecnología, en investigación y desarrollo, muchísimo, y eso es, digamos, la inversión de hoy o la siembra de hoy para la cosecha del futuro. Y después el entramado social que se genera a partir del desarrollo de una empresa familiar, y eso se ve mucho más en el interior, digo, en pueblos pequeños donde una empresa es el verdadero generador de la dinámica del pueblo, digamos. Muchas veces en Estados Unidos está el término company towns, que son las ciudades o los pueblos que se desarrollan en torno a una gran industria. Pasó con Tenaris en Campana, pasó con Ledesma en Jujuy, pasó con el establecimiento de Las Marías en Gobernador Virasoro, en Corrientes, pero también pasa en mi pueblo con Over y antes pasó con las empresas de cosechadoras. Estuvo Bernardín, Bofelli, Senor. Yo me acuerdo que mi abuelo contaba, y algunos padres de mis amigos que son más grandes, que llegó a ver 650, 700 obreros saliendo en bicicleta cuando sonaban las sirenas de la fábrica en un pueblito de 5.000 habitantes. Todos volvían a la casa a almorzar y después volvían a sonar las sirenas para entrar de nuevo a las fábricas y salían de esas fábricas, 3 fábricas de cosechadoras en un mismo pueblo, unas 800 cosechadoras por año. Un delirio. Pensá que hoy una cosechadora vale casi $1 millón. Claro, para tomar dimensión. Claro, San Vicente en ese momento se dice, en la década del 60 era el pueblo que más acero per cápita consumía en la Argentina. Y eso es, en el fondo de todo eso está la visión de un empresario, una empresa familiar que fomenta eso, que busca la trascendencia, que busca la prosperidad personal, pero también de su comunidad. Si nadie vive en un termo, digamos. Los empresarios que viven acá en la Argentina mandan a sus hijos al colegio acá, van a comer, salen a comer acá, tienen sus amigos acá, su historia está acá. Entonces, esa visión tan nociva y negativa que se tiene sobre el empresariado es algo que yo intento torcer, creo que desde que empecé el periodismo. Pero pará, desde que empezaste el periodismo y además sos un gran crítico. Me acuerdo que una vez dijiste, yo soy el principal crítico del sector, a pesar de que lo impulse o que quiera cambiar esta imagen que tiene la Argentina del empresario. Coincido, pero porque también son responsables de no levantar el perfil, son responsables de callarse cuando quizás tuviesen que levantar la voz, son responsables muchas veces también que algunos evaden impuestos, eluden impuestos, o tienen acuerdos con el Estado. Totalmente. Por eso te digo que hay empresarios y empresarios. No defiendo a todos por igual. Y no tiene que ver con una cuestión de beneficio personal, porque realmente es algo que creo que es lo mejor para el país. O sea, y aparte por bibliografía y por haberlo vivido, si vos ves lo que pasa en menor medida en Estados Unidos, porque tiene un mercado de capitales mucho más desarrollado y la empresa familiar tiene otra tónica. Pero si vos visitás España, Francia, Italia, mismo Brasil, lo que creció gracias a las empresas familiares en los últimos 20 años, todo el desarrollo de Brasil en ese sentido. Sí, la red que crea dentro de la economía es fenomenal y además es también importante recrear una burguesía nacional bien entendida, digamos, empresarios que estén comprometidos con la Argentina. Es fundamental para entender que se acoplen tanto el objetivo que tiene, en este caso, un gobierno o quien sea, pero también el propósito de que se alinee la necesidad que tiene la Argentina, la mitad de los argentinos que viven en la pobreza, de salir de esa situación. Bueno, necesitas empresarios que también estén convencidos de que hay un camino posible de desarrollo, de progreso. Que quieran contratar. Que quieran contratar, que quieran fomentar, digamos, la posibilidad de desarrollar otros negocios, otras industrias, crear nuevos puestos de trabajo es fundamental. No va a salir el país adelante sin esa visión, digamos, alineada con las necesidades que tiene la población. Entonces, es un punto por importante. eso también soy crítico muchas veces. Sos crítico y también sos muy conocedor, muy curioso, lees mucho, conoces hasta las historias de las familias a fondo. Lo que yo
vos nunca hemos hablado tampoco, así que me voy a enterar ahora, pero ¿cómo es toda la metodología? Me acuerdo que vos hablabas, conocés también el mercado de capitales, invertís, lo hemos visto, contabas cómo hacías el desglose de los informes de las empresas, de los balances, pero ahora, respecto a la consultoría que haces con estas familias, ¿cómo es tu metodología de trabajo? ¿Cómo se le brinda asesoramiento a estas familias, no? Sí, es una responsabilidad enorme. Yo siempre digo que antes que nada soy un divulgador, un comunicador que obviamente apasionado por la temática se fue metiendo y gracias por ejemplo a Cintia Kaplún, hija de Carlos Kaplún, que fue un gran consultor de empresas familiares en la Argentina, o mismo toda la bibliografía y todo el contenido que generó Guillermo Perkins en el IAE, que es otro gran consultor, y hoy sus hijos continúan también con esa labor, con ese trabajo. Hay enorme espacio por justamente ayudar, acompañar, ser una especie de moderador o hasta ayudante terapéutico de las empresas familiares cuando te convocan para acercarlos a un proceso de profesionalización que a veces ya están transitando, que a veces están con ganas de transitar, pero que todavía no saben cómo encararlo. Y yo empiezo siempre compartiéndoles esto un poco. Miren, en Argentina hay muy buenos consultores, hay muy buenos referentes, hay mucha bibliografía, pero sobre todo tengan en cuenta que tiene que nacer de ustedes, de ellos como miembros de la empresa de familia, tener la convicción de que van a enfrentar ese proceso de profesionalización, y yo lo inicio siempre con un diagnóstico, entender a dónde están parados. Para eso obviamente hago un primer encuentro donde yo trato de volcar a lo largo de 2-3 horas, generalmente lo hacemos fuera de las jornadas laborales, son los sábados por la mañana. Me reúno con la familia, o con la familia si es una empresa multifamiliar, con todos los miembros de la familia. Eso es importante, de que los núcleos estén representados, que esté la madre, que esté el padre, que estén los hijos. Muchas veces no los parientes políticos, sino el núcleo familiar. Sí, el núcleo duro. Sí, de sangre, digamos. Y en ese primer encuentro trato de compartirles el contenido, los conceptos detrás de esta temática que tiene que ver con las distintas dificultades o desafíos que tiene que enfrentar la empresa familiar, y después se pasa a una instancia más formal donde se les envía un formulario independiente, individual a cada uno de los miembros que tienen que rellenarlo. A partir de ese cuestionario yo después me reúno con cada uno de ellos de forma individual para hacer una entrevista más en profundidad. En base a toda esa información hago un análisis de a dónde están los puntos flojos o dónde están también las fortalezas para ver dónde poder apoyarme, y en eso encaramos después lo que puede ser desde una capacitación a la nueva generación para que entiendan la responsabilidad que conlleva ser futuros herederos de una empresa que genera, no sé, 300 puestos de trabajo y va a generar 500 quizás en 10 años. Bueno, ¿qué significa hacerse cargo de todo eso? ¿Qué significa ser un accionista responsable? ¿Cuál va a ser tu formación? Si ya te estás formándote para formar parte de la empresa familiar o no? ¿Qué nivel de profesionalización tienen con respecto a las relaciones intrafamiliares? ¿Entienden qué rol ocupan en cada uno de sus tareas? ¿Trabajás en la empresa familiar? ¿Sos accionista o no sos accionista? ¿Vas a participar del directorio? Bueno, ¿qué recursos necesitas para participar del directorio? De la toma de decisiones. Total. Entonces, todo eso se evalúa en un trabajo que puede llevar ese diagnóstico no más de 2 meses, depende de la cantidad de miembros de la familia. Y cuando está el resultado, de nuevo, yo le propongo a la familia derivarlos con el consultor indicado. Si surge que la necesidad común... Que soy yo. Claro, van con Malena y los va a guiar en la venta de su empresa. Y así es como se fundió. así como fundió. Chocó Arco. Pero quiero que digas... termina. No, eso. Y después, en algunos casos, yo me meto de lleno en los procesos de... Si pretenden hacer lo que se conoce como un protocolo. Yo digo que no todas las familias están preparadas para avanzar hacia un protocolo, o muchas veces ese protocolo es una instancia superior y hay tareas previas que hacer con la familia, pero en general también me apoyo en otros consultores, trato de derivar a la gente que realmente tiene más experiencia, depende también del perfil de empresa. Sí, la magnitud. Y hay algo central en todo esto, confianza. Total. Si la persona de confianza que ellos entienden soy yo, los va a acompañar en ese proceso. Muchas veces yo trabajo de la mano de otro consultor, a veces lo encaro solo, según las dimensiones. Si hay un conflicto muy grande en la familia o en el seno familiar, yo tengo consultores que se especializan en esos conflictos. Yo no soy el que encara ese problema. ¿Qué dato ese? Y no, porque es muy... yo creo que tenés que tener una cierta fibra y ser un profesional
dedicado a eso. Yo no ¿Sabés soy qué? un especialista en eso. La otra vez le hice una entrevista a Martín Litvak que hablaba justamente en la administración del patrimonio y él también se encarga en esto, ¿no? De las familias cuando tienen los patrimonios y tienen un conflicto que eso genera que no pueda llevar adelante, por ejemplo, el proyecto. Pero quiero que le cuentes a la gente el trabajo sucio, ¿qué puede llegar a implicar? ¿Qué le puede llegar a decir a la familia? No, bueno, ahí hay que saber decirlo también y al construir esa confianza, pero muchas veces los hijos no están preparados para formar parte de la empresa, entonces hacerles entender tanto a los fundadores o a la generación previa como a los propios hijos que quizás no están capacitados para tomar un rol protagónico. Eso. Bueno, pero es terrible. Es más sano, pero es terrible comunicarle y decir, che, mirá que tu hijo no está haciendo bien la tarea en la empresa. Total. Y que quizás lo ideal es que consigan por ejemplo, un referente no familiar para manejar el futuro de la empresa en esa transición generacional. O eventualmente hay un hijo que tiene un rol protagónico, pero hay otro que no tiene tanta visibilidad, que es mucho más talentoso que ese. Y esos son los puntos para mí que hay que tener en cuenta. Y vos pensás que además, a medida que la familia siempre crece más rápido que el patrimonio. Eso es interesante. ¿Por qué? Por una cuestión natural de que la gente es generosa y quiere tener hijos, y esos hijos tienen más hijos, y a lo largo de ese periodo que puede llevar, no sé, 2 generaciones, 30, 40 años, o 3 generaciones, 50 años, muchas veces la empresa, el patrimonio familiar no crece tan rápido. Hay un fundador que construye una empresa que tiene sus 100 empleados y vale, no sé, 10 millones de dólares, pero tiene 4 hijos. Cuando heredan esos 4 hijos, no heredan 10 millones de dólares cada uno, heredan 2,5 millones. Bueno, y esos 4 hijos a su vez tienen 16 hijos, o sea, 16 nietos serían del fundador. Imagínate que para multiplicar ese patrimonio original de 10 millones de dólares, llevarlo a 160 millones de dólares entre una y otra generación en 30 años, 40 años, tenés que ser o Bill Gates o es muy difícil. Elon Musk. Y solo le pasó a Alperín, creo, en la Argentina. Hay muy pocas familias en la Argentina que tienen un heredero que superó al padre. Muy pocos casos relevantes que puedas encontrar. En general, hay una continuidad y todos conviven en esa continuidad, pero también cuando la familia es más grande empiezan a desalinearse las expectativas. Yo quiero meterme en el negocio de, no sé, la producción de pollos. No, pero si nosotros producimos granos, no, yo quiero agregar valor produciendo pollos. Pero mi hermano no, mi hermano quiere tener un aras con caballos. Y mi hermana quiere ser médica. Ahí tenés un problema de conflicto de intereses. Bueno, ahí empiezan a surgir esas distintas expectativas, a abrirse los caminos y vos tenés que tener, de nuevo, un asesor, como puedo ser yo, pero u otro, o la entereza, la inteligencia, la generosidad, la transparencia del fundador de plantearles, bueno, si vamos a ir por este camino, estos son los riesgos, estas son las oportunidades, estas son nuestras ventajas. ¿Tenemos capital para hacer eso? ¿No estamos poniendo en riesgo todo lo que construimos? Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Queremos tener 100 millones de dólares? ¿O con 30 millones de dólares bien administrados, nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos van a estar bien? Y que cada uno se desarrolle por fuera de la empresa familiar. Quizás la empresa familiar tiende a disolverse. Vos pensá que solamente el 5% de las empresas familiares en el mundo llegan a la tercera generación, o sea, del abuelo al nieto. Solo el 5%. O sea, todo lo demás se termina disolviendo. O sea, o vendiendo, o transformando. O fundiéndose, claro. Exactamente. Toma agua porque te vas a morir. Sí. Le cuento algo a la gente. Va a haber una parte editada porque tuve que poner un cronómetro, porque con Facundo yo puedo hablar 5 horas, imagínate, primero por la información que tiene, pero además por lo atractivo que es escucharlo respecto a datos que siempre uno habla desde el pesimismo, y digo, esto lo que habla es el potencial que tiene la Argentina. Pero para cerrar esto, y lógicamente que la gente abajo va a pedir otra, así que vas o vendrás a mi casa, ¿por qué no? Podrás ¿Por qué no? al estudio, exacto, un estudio futuro ya proyectando. Conoces mucho sobre las familias, has estudiado a las grandes familias, bueno, incluso a Galperín, a Roca, la noticia de Gerardo Wertheim. En realidad, sí, que Wertheim, a mí me dijeron otro día, me mandan una nota y me dicen, el apellido es de origen alemán. Así como uno dice Wagner, es Wertheim. Bueno, pues no importa, Gerardo Wertheim. En Argentina se conoce como Wertheim. Exactamente. Contanos un poco qué es lo que sabes por parte de la familia, sí, entendiendo desde el punto de vista del empresario. No, a ver, es una familia muy astuta que siempre supo entrar y salir de los negocios en los momentos ideales. O sea, Timing. Timing es la palabra que los define.
es una familia muy numerosa que tuvo procesos también de decisión, de salidas de ramas familiares. Una hace muchísimo, en la década del 60, donde una rama vendió su parte. Otra en la década del 90, donde se transforma en el grupo Los W, donde están los cuatro, digamos. Darío en representación de León Huerten, que ya falleció. Adrián, Daniel y Gerardo. Daniel, Adrián y los herederos de León Huerten pertenecen a una rama de los Huerten. Gerardo pertenece a otra rama. Y por eso se dice, creo que es público incluso, que en los últimos 3 años se terminaron de dividir esos grupos. Ellos compraron hace muy poco DirecTV en toda América Latina, es uno de sus principales activos. También lo compraron muy barato en términos relativos. Después, otra operación que hicieron muy grande en su momento fueron los socios argentinos de Telecom. Recordarán con Telecom Italia, que incluso tuvieron una disputa con sus accionistas, con sus socios. Pero pensá que en ese momento habían comprado Telecom, que en ese momento pertenecía a France Telecom, en 2003 en 125 millones de dólares. Y ellos vendieron en 2 partes su participación en Telecom entre 2010 más o menos y 2017, que terminaron de salir. ¿A cuánto? En no menos de 550 millones de dólares. O sea, multiplicaron más de 4 veces esa inversión, además de los dividendos que probablemente cobraron a lo largo de todo ese periodo. Totalmente. Y el rol protagónico que tenían en la escena de los negocios en la Argentina, porque tenían una de las empresas de telecomunicaciones más grandes del país. Algo parecido hicieron con el rubro seguros, con otro socio italiano, Generali, en La Caja. Ellos eran los socios del... Generali, claro. Sí. Bueno, La Caja, también ellos vendieron su participación, se quedaron con el rubro RT, por eso crearon Experta RT, y es otro de los negocios que tienen históricamente. Son socios de la familia Donofrio en La Estrella Seguros de Retiro, que es otra aseguradora. Después tienen mucho campo. Ellos llegaron a tener cerca de 100.000 hectáreas de campo con la empresa original, digamos, ya que la familia tiene su origen en el negocio de ramos generales. Los campos fueron una de las inversiones naturales. En algún momento tuvieron hoteles también hace muchos años. Y después negocios diversos que tienen que ver, en algún momento fueron socios minoritarios de Transportadora Gas del Sur, también. que después salieron y se lo vendieron a Edmond Safra, un grupo brasileño. Y tienen obviamente también una cartera diversificada en negocios financieros. Alguna vez nosotros para Forbes llegamos a evaluar toda la fortuna de la familia Huerten en 1.600 millones de dólares. Algunos nos llegaron a decir que tienen más de 2.000 millones de dólares. Ahora en noviembre va a salir publicado el nuevo ranking de Forbes en la Argentina. Porque Facundo trabajó muchos años en Forbes haciendo notas. Colaborando. ¿Conocés mucho de los millonarios? Sí. A ver, básicamente yo siempre digo que le cuento las costillas a todos. Si tenés más de 30 millones de dólares, atento porque estás en mi radar. Es el radar. No, de hecho tengo en mi celular, esto es inédito, en Notion tengo una red, mi pequeña red, con un ranking con las 1.700 personas que en la Argentina tienen por lo menos cerca de 30 millones de dólares o más. Y es una lista interminable. Bueno, ahí se está cargando. Che, pero mirá que los apellidos siempre los mismos, che. No, bueno, sí. Claro. Pero, bueno, Bulgeroni, Pérez Compán, Midlin, ahí estamos viendo. Sí, bueno, los Gorodich, los Superbiel, los Stuart Milne, los Andreani. Bueno, acá están todos los Huerten, Elstein, los Schwartz, que son una familia poco conocida, que eran grandes distribuidores de materias primas de la industria plástica y tienen muchísimas oficinas en zona norte. Es real, Los Rodríguez Espósito. Bueno, Beatriz Coleto Espoto, una familia que capaz nadie conoce en Rosario, pero que acaba de anunciar una inversión a partir del RIGI de 300 millones de dólares para tener su propia siderúrgica. 100 millones más de lo que era el piso. Exacto. Los Vila Moret, capaz no los conocen, pero son dueños del Grupo Financiero Galicia. Silvestre Vila Moret, hijo de una Escasani, que es uno de los accionistas junto con Eduardo Escasani principales del Grupo Financiero Galicia, que hoy ya vale casi 7.000 millones de dólares en la bolsa. Terrible. Estamos hablando de familias muy poderosas, los Robela Carranza, los Catena Zapata, la familia Ick de Santiago del Estero, que es una de las más ricas, Félix Noguera, que es el mayor criador de búfalos de la Argentina, Terrible. los Pagani, no sé, tenés McFarland, Lucci, Otero Monsegur, Elizabe, los Simonetti, los Golfard, los Budeguer de Tucumán, los Gots o Getz, que son los dueños de Capsa Capex. No, podemos seguir. Esperá, Imagínate que tengo esperá, 1.700 apellidos. No, sí, no terminamos más. Es interminable. Interminable el hilo de Twitter. Espera. Y todas son empresas familiares, muchas de ellas popularmente conocidas, otras muy ricas que
que nadie conoce. Bajo perfil. Bajísimo Espera, perfil. tengo 2 temas para la próxima entrevista. La gente va a poner preguntas, yo después le voy a decir, Dale. porque imagínate, van a decir derribando mitos, los que todavía siguen preguntando. Siguen preguntando, me por llegan a mí, derribando Malena, me mitos. llegan ¿Te en llega a Instagram vos? y en Twitter a veces vuelva a derribar. Que vuelva, bueno, Ya va a volver. ya va a El año volver. que viene, si hay presupuesto, Va a haber presupuesto para nuestro merecer cachete es todo. cada vez más alto, entonces es difícil que nos contraten. Espera, 2 cosas. Yo me acuerdo que hiciste un hilo fantástico, pero no lo cuentes ahora, porque va a ser para el próximo video. Dale. Porque quiero que me hables, o que le hables en realidad a la gente, de cómo están formadas las industrias. Viste que en su momento la industria láctea se estaba concentrada, por Obvio. ejemplo, lo que pasa con los micros de larga distancia, las Sí. empresas. Habías hecho un ranking fabuloso, un hilo. Y quiero que le cuentes también a la gente el libro. Bueno, el libro Las 50 de la Bolsa, ¿quién es quién en el mercado argentino? Se va a publicar en diciembre la nueva edición 2025. ¿Agotaste todo? Agoté la primera edición, por Qué suerte. crack, boludo. De hecho, me siguen pidiendo todas las semanas. Hay gente que por Twitter o por Instagram, en @facusonati. Que ahí después seguro vos lo vas a poner. No va a estar puesto porque el editor lo va a Obvio. poner. Sí, sí, Muy sí. bien. Ahí me piden el libro. Bueno, el libro se agotó en junio, por suerte. Y vamos a sacar una segunda edición que va a salir publicada en diciembre con la actualización, además de todos los cambios que hubo en el mercado de capitales, algunas novedades, el mapa de los dueños de las 50 empresas, que es algo muy atractivo, y está solo la versión en papel. Y te agrego otro chivo, ya que estamos. Sí, no, pero igual. Sí. Este es mi canal, así que Obvio. puedo hacer lo que yo quiera. Muy bien. Y mientras YouTube me lo permita. En otro canal de YouTube, en el de Border Periodismo, Sí, va a sí, salir sí. la segunda temporada de Dueños del Mercado, un ciclo que hice como continuación de este libro, donde hablé con los protagonistas, con los dueños de las principales empresas que cotizan en bolsa y también con algunos referentes del mercado de capitales, los dueños de las ALICs, de los Sí. grandes brokers. Así que ya tengo agendadas 4 de las 5 entrevistas para esta segunda temporada, que si Dios quiere se va a publicar el miércoles 20 de noviembre en Border Periodismo. Excelente. Bueno, Facundo. Facu. Sí, un placer. Placer. Porque viste, el gallete. La próxima vez tenemos que estar vestidos de gala No, para, obvio. para buscar el sponsor. Y eso, No, obvio. que Ya sí, si quieren, yo siempre digo, se aceptan donaciones. se aceptan donaciones. Bueno, Facu, gracias por toda esta información y la gente va a pedir una segunda. Así que probablemente o te esté visitando o me esté visitando vos a mí. Muy bien, muchísimas gracias por venir hasta acá y todos los éxitos con este nuevo canal que te está yendo bárbaro. Ponele. Sí, sí, muy bien. No, He los visto suscrip- algunas entrevistas muy buenas. Los suscriptores escriben un montón y yo les contesto porque para mí es la clave. Si no, viste, la diferencial es que el público pregunta. Así que bueno, gracias. Gracias a vos.